La globalización para la transferencia, el traslado y el caminar libre de las economías del sistema financiero. Se ha señalado que también debe ser en el ámbito migratorio, que es otro tema, y por qué nos ponen frenos, que es otro debate, que no me voy a detener para nada en aquello. Pero el otro es, ¿por qué no llevamos adelante, por ejemplo, el de una justicia universal en relación a los derechos de la naturaleza? En los espacios como las Naciones Unidas, el grupo de los 20, en fin, hay todo un debate y preocupación retórica respecto del cambio climático, respecto de todos los desequilibrios ambientales que existen. ¿Qué países son los que, en este caso, países desarrollados, son los que más daño ambiental están produciendo y sin embargo no son ni siquiera suscriptores del Convenio de Tokio? Que vivimos en un mundo en el 2010 que cuando hablamos de derechos humanos, o sea, de derechos de mayorías sociales, esto es absolutamente declarativo. Quizás soy muy tajante, pero es bastante declarativo, ¿no? Cuando hablamos de economía, de inversiones, de comercio, de multinacionales, de la banca, de rescatar la banca, eso es algo imperativo, eso es algo coercitivo, eso es algo fuerte, ¿no? Y la gran preocupación que teníamos en el ámbito económico como tal, o el modelo de globalización, es que era sumamente perverso para los pueblos indígenas. No solo en la dinámica de la acumulación financiera, del control de los grandes mercados, sino fundamentalmente en dos aristas. Uno tiene que ver con el hecho de que las transnacionales aplastan a los estados como tal en su toma de decisiones. Por lo tanto, la reflexión o el debate estaría: ¿son nuestros estados realmente soberanos a la hora de marcarse niveles de relación con las grandes transnacionales? Y ese creo que es un tema de debate que coloca el movimiento indígena, pero desde esa arista en que nos corresponde también a todos por la dinámica de un país. Y el Consenso de Washington, al final, después de mucha literatura de las estructuras del Fondo Monetario, del Banco Mundial, quería decir: 1, desregulen; 2, privaticen; 3, achiquen el Estado; 4, aprueben legislaciones favorables a las transnacionales. Esto es lo que ocurrió en América Latina y en otras partes, ¿no? Pero en América Latina de una manera clara en todo el periodo neoliberal. ¿Desregular qué quiere decir? Quiere decir que las normas que protegen a los hombres y mujeres en cultura, en medio ambiente, en educación y en sanidad se van vaciando de contenido. Esto lo hemos estudiado. En América Latina es evidente. Es más, muchos de sus presidentes, algunos otros deberían estar algunos en la cárcel. Porque a esta desregulación participaron también y están en la cárcel porque la privatización fue una privatización fraudulenta. Pero se privatiza todo. Se privatiza todo, la compañera hablaba de la naturaleza, pero es verdad, es el proceso de privatización a extremos máximos. Y el Estado lo que hay que hacer es detraerlo en políticas públicas, pero agrandarlo en políticas de control social. Esta es otra de las lógicas que ha funcionado en el modelo claramente neoliberal del Consenso de Washington. Y además se aprueba un número de normas en cada uno de los países donde el neoliberalismo funcionó, tremendas, sobre inversiones y facilidades para que la transnacional, y aquí voy, aterrice sin dificultades. Esto es muy importante, aterrizaje de la transnacional sin dificultades, porque luego es lo que la empresa transnacional nos dice. Cuando nos dirigimos a ellos y decimos: ustedes no cumplen la ley, te dicen: yo cumplo la ley. De países sometidos a las lógicas neoliberales, con complicidad de los gobiernos y en algunos casos con complicidades menores, pero desde luego con una idea clara, con la absoluta opresión y el absoluto deterioro de la vida de las gentes de América Latina. La globalización no solo que va a deteriorar la economía, en términos generales, la concentración de mayor poder económico para los mismos de siempre, no. La preocupación que se tiene está vinculada a derechos humanos. Es al genocidio, etnocidio hacia los pueblos indígenas. ¿Por qué razón? Porque al tener un control del mercado, de la semilla, del banco genético, se trastoca lo que es la propiedad intelectual respecto de los pueblos indígenas, en sus tecnologías respecto de la agricultura, en el manejo de sus semillas, y tornarnos en dependientes a carta cabal. Y algunos de estos elementos ya se están dando cuando hay los productos
que son de un solo cultivo y que se encuentran en los grandes mercados, que si no hay la importación, de pronto ya no podemos cultivar, por decir, una serie de las clasificaciones que se hacen en el maíz, ¿no? Entonces vemos que eso es, a la larga, acabar con entidades colectivas como pueblos indígenas por medio de la propiedad intelectual, del conocimiento. La empresa transnacional es o actúa como pez en el agua, permitirme la expresión, en el sistema capitalista. Y hay que hablar de transnacionales en el sistema capitalista. Y el sistema capitalista, no lo olvidemos, es el enriquecimiento de unos pocos a costa de la pauperización de las mayorías y del destrozo del medio ambiente. Y además, no lo olvidemos, el capitalismo privatiza las ganancias y lo estamos viendo aquí, socializa las pérdidas. Al margen de las políticas públicas que se hayan implementado o no por los gobiernos de turno, el movimiento indígena ha mantenido su desarrollo económico, su economía de manera más autónoma en función de sus propias particularidades, de su conocimiento, de sus tecnologías. Y por lo tanto, uno de los planteamientos que se colocan es realmente hacia dónde debe orientarse a una política de Estado. Hacia financiar y reactivar esas economías desde unos parámetros distintos, o se sigue supeditado a lo que tendrían que ver con el eje y la imposición de las empresas transnacionales. Lo propio nos pasa también en materia petrolera, en materia agrícola, en materia minera, y la lucha permanente de los pueblos pues se hace conocer en el ámbito latinoamericano. Todos los presidentes europeos, todos, uno tras otro, están en el principio de la resignación. Como sale el sol y el sol se va, el mercado impone condiciones. Esto es el principio de la resignación. El mercado, que parece un ente como el sol que va y viene, impone. Patético escuchar a los presidentes europeos, de la Unión Europea, de lo más cercano, su análisis sobre el principio de resignación. Principio que lo único que hace es beneficiar a las clases dominantes frente a las mayorías sociales.